A ver, el Éxodo, probablemente una de las historias más potentes que se han contado jamás, ¿verdad? Un relato de liberación, de fe, que ha marcado civilizaciones enteras. Pero, ¿y si una de las claves para demostrar que fue real ha estado ahí, a la vista de todos, en la propia cronología de la Biblia? Y claro, esto nos lleva a la gran pregunta, ¿no? El Éxodo. ¿Es un relato para inspirar la fe? ¿Es un hecho histórico? ¿O es las dos cosas a la vez? Hoy vamos a meternos de lleno en una teoría bastante atrevida que intenta responder a esto, pero no solo con fe, ojo, sino con números, con fechas y hasta con el nombre de un faraón concreto. Para intentar desenredar este misterio, vamos a analizar los argumentos de un artículo de investigación que es, la verdad, fascinante, porque su objetivo no es solo debatir si el éxodo pasó o no, sino proponer cuándo pasó exactamente y, sobre todo, quién era ese faraón que se enfrentó a Moisés. Y aquí es, precisamente, donde el rompecabezas empieza a complicarse. Porque por un lado tenemos una historia bíblica con un nivel de detalle increíble, y por el otro, un registro arqueológico que a primera vista parece que no dice nada. ¿Cómo hacemos para que estas dos piezas encajen? Uf, esta cita lo clava, la verdad. No estamos hablando de un simple debate entre académicos, ¿eh? La respuesta a esta pregunta cambia la forma en que entendemos la historia antigua y, bueno, los mismísimos orígenes de tres de las religiones más grandes del mundo. Vale, para entender bien el argumento a favor de una fecha concreta, primero tenemos que ponernos en la piel de los escépticos. Hay que ver cuáles son las razones principales por las que muchos académicos dudan de que el relato del Éxodo sea históricamente exacto. Básicamente, los dos grandes argumentos del escepticismo son muy claros. Por un lado, que los registros egipcios no dicen ni pío sobre el tema. Y por otro, la aparente falta de pruebas arqueológicas de esa conquista militar de Canaán que describe la Biblia. Pero claro, frente a este silencio, el artículo saca una frase que es clave en arqueología, y es que los registros antiguos no son un acta notarial, menos aún los egipcios. A ver, los faraones se veían a sí mismos como dioses en la tierra. Su historia oficial era pura propaganda. ¿De verdad alguien esperaría que un dios dejara por escrito las plagas, su derrota y la humillación que supuso que sus esclavos se le escaparan? Si profundizamos un poco más, vemos que las inscripciones no contaban la historia, contaban su historia. Eran propaganda para glorificar al faraón. Omitir un desastre no era mentir, era como si nunca hubiera existido, lo borraban del mapa. Incluso el hecho de que la Biblia no nombre al faraón, que a menudo se usa como argumento en contra, en realidad encaja perfectamente con las costumbres literarias de la época. El rey de Egipto era simplemente el faraón. ¿Y qué pasa con la conquista de Canaán? Pues aquí el artículo propone un giro de guión bastante radical. Dice que el problema no es que falten pruebas, el problema es que los arqueólogos han estado buscando en el estrato de tiempo equivocado. La evidencia, según esta teoría, está ahí, solo que en una capa mucho más antigua de lo que la mayoría cree. Bueno, pues pasemos ahora al meollo de la cuestión, entre los que sí creen que hubo un éxodo histórico. Todo el debate gira en torno a dos posibles fechas, a dos líneas temporales. Y aquí está la gran división. Por un lado, la teoría más popular, la de la fecha tardía, que sitúa el éxodo en el siglo XIII a.C. ¿Por qué? Pues sobre todo porque la Biblia dice que los israelitas construyeron la ciudad de Ramsés. Y frente a esta tenemos la fecha temprana, en el siglo XV, que es la que se saca de la propia cronología que da la Biblia. Y en este punto, la postura del artículo es muy clara. Aunque la teoría de Ramsés parece tener sentido, en realidad crea una contradicción que no hay por dónde cogerla con la línea temporal de la propia Biblia. Es como intentar meter una pieza cuadrada en un agujero redondo. Simplemente no encaja. Y aquí viene la que para el artículo es la prueba clave, sacada directamente de la Biblia. Primera de Reyes, capítulo 6. Dice, y lo dice explícitamente, que pasaron 480 años entre el Éxodo y la construcción del Templo de Salomón. A ver, sabemos que el templo se empezó a construir sobre el 967 a.C. Si le restamos 480 años, ¡boom! La fecha del Éxodo nos cae de lleno en el 1446 a.C., siglo XV. Pero es que más, en el libro de los jueces hay un líder israelita, Jefté, que se está enfrentando a un rey enemigo, y en mitad de la discusión le suelta: «Oye, que llevamos viviendo en esta tierra 300 años. Si hacemos las cuentas desde la época de Jefté hacia atrás, otra vez, la conquista de Canaán y por tanto el éxodo nos vuelve a situar en el siglo XV. No falla».
Y por último, la prueba de las genealogías. El libro de Crónicas nos da una lista de 19 generaciones desde una figura clave del Éxodo hasta la época de Salomón. Esto, en un lapso de 480 años, encaja como un guante. Sale una media de 25 años por generación, algo totalmente normal. Sin embargo, para que la teoría tardía funcione, cada generación tendría que durar unos 15 años, lo cual históricamente pues no tiene mucho sentido. Así que con todo esto sobre la mesa, el artículo no solo defiende el siglo XV, sino que se lanza a la piscina y propone un año exacto, basándose en esta interpretación de la cronología bíblica y la arqueología. Y en esta línea de tiempo es donde vemos cómo todas las piezas parecen encajar. Si partimos de la construcción del templo y contamos hacia atrás esos 480 años, llegamos al 1446 a.C. para el Éxodo. Le sumamos los 40 años en el desierto y nos da el 1406 para la entrada en Canaán. Según este argumento, la cronología de la Biblia no es algo vago, es matemáticamente precisa. Vale, de acuerdo. Pero si tenemos una fecha tan específica, la pregunta del millón sigue ahí, ¿no? ¿Quién era el faraón? Si fue en el 1446, ¿podemos ponerle por fin nombre y cara a este personaje clave de la historia? Y ahora llegamos a la parte más, digamos, atrevida del artículo. La identificación del faraón del Éxodo. Y una teoría de encubrimiento real para tapar lo que habría sido una catástrofe nacional. El candidato que cuadra con esta cronología es Amenhotep II, pero aquí es donde la teoría se pone realmente interesante. El artículo propone que no hubo un solo Amenhotep II, sino dos. Lo que sugiere es que el faraón original murió en el Éxodo y fue reemplazado en secreto por un pariente que cogió el mismo nombre para evitar que el imperio egipcio se viniera abajo. Y el retrato que tenemos del primer Amenhotep, al que el artículo llama Amenhotep II-A, es un calco casi perfecto del faraón del Éxodo. Sus propias inscripciones lo pintan como un tipo con una fuerza sobrehumana, arrogante, un fanfarrón. Vamos, el tipo de gobernante que te diría, ¿y quién es ese señor para que yo le haga caso? Así que esta sería la teoría del encubrimiento. Paso a paso. El faraón muere en el mar, pero se oculta. Se coloca en el trono a un sucesor con el mismo nombre para que parezca que no ha pasado nada. Y, casi de inmediato, este nuevo faraón se lanza a unas campañas militares desesperadas. La pregunta es, ¿por qué tanta prisa? Y esta tabla, que muestra el botín de las campañas militares del segundo Amenhotep, podría ser la prueba de ese encubrimiento. La escala de las capturas es una barbaridad. Miles de prisioneros, caballos, carros de guerra. El artículo sostiene que esto no es una campaña normal. Esto es un intento a la desesperada por reconstruir un ejército que había sido literalmente tragado por el mar. Todo este análisis nos deja con esa pregunta final que estamos viendo, y es un recordatorio de que la historia muchas veces no es tanto lo que pasó, sino lo que los que estaban en el poder decidieron que quedara grabado en la piedra.